Uno de los casos que a mí más me llamó la atención es el caso del Titanic. Y yo me pregunto, ¿qué relación tiene el Titanic y la región de Murcia? Pues fíjate, yo me quedé sorprendidísimo hace unos años, yo no lo sabía, hace unos años me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que un trocito del Titanic estaba en la región de Murcia. O sea, dije, madre mía, esto me llamó mucho la atención y enseguida, eh, bueno, tengo que decir que yo no soy periodista, o sea, yo soy ingeniero, pero soy periodista de vocación. ¿Y qué pasa? Pues que al final de alguna manera se desarrolla una especie de sentido periodístico de la noticia y cuando ves ciertas cosas pues se te ponen las orejas de punta y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues resulta que cuando se celebró el centenario del hundimiento del Titanic en el año 2012, salió a la prensa que un balneario con mucha tradición histórica de la región de Murcia, el balneario de Leana, que está en la localidad de Fortuna, iba a organizar una cena para conmemorar el centenario del hundimiento del Titanic. Iba y le pedía a todos los que fuesen que se vistiesen de época y además los camareros, en fin, toda la gente del hotel que iba a servir esa cena se iba a vestir también con los uniformes que llevaban los que servían la cena en el Titanic. Además, el menú de la cena iba a ser el mismo que el Titanic llevó en su último viaje y justo cuando se produjo, en la hora en la que se produjo el hundimiento, desde la piscina del hotel se iban a lanzar unas bengalas para, de alguna manera, pues dar, digamos, el aldabonazo de ese momento crucial en el que se produce el choque con el iceberg. Y además se iba a proyectar ya, después de cenar, la película Titanic en un salón de actos que el hotel tiene, con una pantalla de cine enorme. Bueno, la verdad que era todo un acontecimiento al que yo, por desgracia, me quedé sin poder ir porque se habían acabado las entradas cuando me enteré. Ya no había ninguna entrada para poder cenar allí aquella noche. No, la gente que fue lo pasó muy bien, pero claro, yo quise entrevistar al dueño del hotel. Le llamé, le dije que iba al programa del último peldaño, que le quería entrevistar. El hombre muy amable me contó la historia. Entonces ya me contó algo que me pareció fantástico y que lo he incluido en el libro. Y es que resulta que en ese hotel el dueño del hotel, en el momento en el que el Titanic se estaba construyendo, se llamaba Juan Talavera Bocio. Este señor era, aparte de ser dueño del hotel, era un señor de mucho dinero, y era armador y era corresponsal de varias navieras en España y en algunos otros países de Europa. Y entre las que estaba también pues, la famosa White Star Line, que era la propietaria del Titanic. Como era una persona muy importante dentro de esta compañía, cuando se estaban construyendo los 3 buques gemelos, muy parecidos, que se estaban haciendo en Belfast, en ese momento, antes de la botadura del Titanic, invitaron a todos estos representantes, entre ellos el dueño del balneario, a visitar los astilleros y ver el avance de las obras de construcción de los barcos. Cuando este hombre entró en el comedor del Titanic, vio un lujo que le pareció tan maravilloso, le gustó tanto, que se le encendió la bombilla y dijo, en mi hotel, que en ese momento un hotel, que los balnearios en el siglo XIX, principios del XX, pues tenían pues digamos, una importancia que desgraciadamente no tienen hoy. Pero en aquel momento era donde iba la jet set, donde iba toda la gente importante, donde venían todos los altos cargos, políticos, gente del mundo del cine, del espectáculo. Bueno, entonces a Balneario de Fortuna, a Balneario de Leana, venía gente muy importante. Y él quería tener el comedor más lujoso que se le pudiera dar a su hotel. Y cuando vio del Titanic de primera clase, dijo, yo quiero uno igual. Entonces se fue a la empresa que había construido los muebles, todo el mobiliario del comedor del Titanic y le encargó uno exactamente igual y a lomos de burras y de mulas lo llevó desde Barcelona. Bueno, primero lo trajo en barco desde Irlanda digamos, hasta España y luego ya pues desde San Sebastián lo trajo hasta Murcia a lomos pues de animales de 4 patas, ¿no? Y entonces lo instaló y lo puso en su hotel. Y desde entonces ahí está el comedor del Titanic, está igual en el salón, digamos, en el comedor de este hotel del balneario de Leana. No solamente eso, sino que además cuando se recuperó en 1985, Robert Ballard descubrió el pecio del Titanic y con un batiscafo consiguieron sacar algunos objetos. Entre las cosas que sacaron un trozo de carbón de una de las calderas. Bueno, pues ese carbón se fragmentó en trozos y se subastó en el año 1999 y el balneario compró uno de esos trozos con certificado de autenticidad y en estos momentos tú puedes comer justo al lado
de un trocito de carbón de una caldera del Titanic que estuvo sumergido hasta que lo sacaron en el año 85, con lo cual no solamente estás comiendo en el mismo, de la misma madera, de la misma época y exactamente igual que el comedor del Titanic, sino que además estás al lado de algo que ha estado sufriendo todo lo que sufrió el Titanic desde que salió de Southampton hasta que se hundió y fue recuperado ese trocito y que se encuentra, ya digo, ahí en el hotel balneario de Leana. Por lo tanto, es una experiencia. Yo he comido ahí y la verdad que te aseguro que se siente algo especial. Cuando estás pues pensando lo que tienes al lado, lo que tuvo que vivir la gente que cenó en un sitio igual que el que tú estás comiendo y que después de su última cena, pues probablemente muchos de ellos fallecieron y otros pues quedaron con un recuerdo de por vida terrible que imagino que les acompañaría eternamente.